Vamos a continuar con el desarrollo del curso. En esta parte vamos a ver el tema de criterios de configuración de los edificios aislados. Vamos a ver aquí en esta primera imagen las partes de una estructura aislada. Es importante que conozcamos cada parte, cada componente, porque es lo que vamos a modelar, lo que vamos a analizar y lo que vamos a diseñar en la edificación. Ya, vamos a empezar desde la parte de la subestructura. Miren, la subestructura lo compone o lo podría componer, ¿no? Una zapata, una cimentación, una pequeña columna, un capitel, un cimiento corrido. Ese de acá es el capitel, esa parte de acá. Entonces, el aislador, ya estamos entrando en la parte del sistema de aislamiento, podemos ver que la unidad de aislamiento o el aislador está anclado sobre este capitel de la subestructura y también está anclado en el capitel de la superestructura. Esta parte de arriba sería la superestructura y esta sería la subestructura. ¿Ya? No, perdón. Miren, acá hay una parte que nos estamos confundiendo. Subestructura es todo esto. Y para acá arriba está la superestructura. Y esta zona que queda vacía sería, o no vacía, sino en medio sería la zona del sistema de aislamiento. Entonces, fíjense que el capitel que les mencionaba, perdón, el aislador que les mencionaba, está anclado sobre el capitel de la subestructura y sobre un capitel que está en la zona de aislamiento, ¿ya? Estas de acá pueden ser vigas o losas que se están proyectando, ¿ya? Y eso también podría ocurrir en un subnivel, o sea, se pueden modelar o se pueden diseñar aisladores en otro nivel, que no es el mismo, ¿no? Eso vamos a ir viendo dentro de un momento, ¿ya? Entonces, esta zona es la zona de la interfaz del aislamiento, ¿ya? ¿Ya? ¿Correcto? Eh, Tenemos algunas imágenes que les voy relatando algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos un sistema combinado aquí, ya, de aisladores elastoméricos con disipadores de fluido viscoso. Aquí ya componen dos sistemas distintos, ¿ah? O sea, dentro de los sistemas de protección sísmica conocemos los sistemas los aisladores sísmicos, los disipadores, ya, y también hay otros sistemas más. Acá hay un aislador y acá hay un disipador. Entonces acá hay un sistema combinado, ¿no? Dos sistemas en uno, ¿ya? Según la normativa E031, que es la norma de aislamiento sísmico, la E031, esta de aquí, ¿ya? La norma de aislamiento sísmico, según esa normativa, que es la normativa peruana, ¿ya? El sistema de aislamiento puede incluir los aisladores y todos los elementos que conectan entre sí, tales como vigas, losas, capiteles, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? También se pueden comprender otros dispositivos, como vemos en la imagen, disipadores de energía, que van a ayudar a controlar las fuerzas del viento, las fuerzas del sismo y van a ayudar a reducir los desplazamientos. Los más comunes son, como podemos ver aquí, este disipador de fluido viscoso, ¿ya? También existen otros disipadores, eh, acá hay otros disipadores de acero, ¿ya? O de plomo, ¿ya? Entonces, esto va a servir ¿para qué? Para reducir las deformaciones de los aisladores. O sea, este elemento, este brazo, esta es una especie de brazo, está ayudando a que no se deforme demasiado los aisladores. También se pueden incorporar disipadores que aporten amortiguamiento al sistema. Si bien es cierto, en el análisis, o mejor dicho, en el cálculo, en el análisis y en el diseño, nosotros le aportamos un amortiguamiento al aislador, este disipador también podría aportarle amortiguamiento a todo el sistema en conjunto, ¿ya? Este tipo de diseño, esta combinación va a depender mucho de las características del suelo, ¿ya?
va a depender también del periodo, de la sismicidad. Además va a depender de la cercanía a una falla geológica. ¿Ya? O sea, eso más que todos estos sistemas serían para casos más grandes, ¿no? Un poco eh, más importantes, podríamos decirlo así, ¿ya? ¿Ya? Ya que va a reducir la deformación de los aisladores, ¿ya? Pero no va a incrementar la aceleración en la estructura. Eso es muy importante. También podemos tener en cuenta que la fuerza de restitución de todo el sistema, ¿ya? Para que los disipadores no queden deformados permanentemente después del sismo, ¿no? O sea, van a ayudar también un poco al tema de la restitución, ¿no? Porque este brazo es como que un contenedor, ¿no? De la fuerza, ¿no? Acá tenemos otro. Por ejemplo, acá hay una combinación de dos sistemas de aisladores friccionales, que es este de aquí, con disipadores de fluido viscoso, que es este brazo. El disipador de fluido viscoso es como un brazo hidráulico, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, los elementos de concreto o de acero que forman parte de un sistema de aislamiento, estos deben estar diseñados para comportarse de forma elástica, ¿no? Para ello, en la normativa, nosotros vamos a utilizar un factor de R1. Estamos acostumbrados a utilizar el factor de reducción de R8 en pórticos, de R6 en muros estructurales, de R13 en albañilería, pero en la normativa de aislamiento sísmico utilizamos el factor de R1, ya sea la normativa nacional o la normativa internacional. Ya ahí hay que tener mucho en cuenta, ¿ya? Ahora, el detalle de este tema del acero y las condiciones de refuerzo las vamos a tomar en la normativa que corresponda, ¿ya? También es importante que consideremos que en el diseño del proyecto, ¿ya? Los accesos me permitan inspeccionar el sistema de aislamiento. Como podrán ver, esto es en la parte de la cimentación. Como podemos ver aquí, la altura de este personaje, de este ingeniero que está supervisando, él tiene una altura promedio de 1,70, digamos. A ver, estoy con otro tipo de plumón. Disculpen. Ah, ¿qué pasó? Ahora sí. La persona tiene un promedio de 1,70. Entonces, esta altura, o al menos hasta acá, ¿no? Tiene que ser una altura considerable para que podamos hacer las inspecciones correspondientes al sistema de aislamiento, ¿no? Ya sea para mantenimiento o para recambio o para supervisión, ¿no? Estas inspecciones requieren que se efectúen periódicamente. Entonces, no solamente se está basando en la altura, ¿no? También se basa en el acceso. Y nos damos cuenta que en la fotografía hay un vehículo, ¿no? O sea, inclusive entra un vehículo. Entonces podría entrar un vehículo para poder hacer digamos, el cambio, ¿no? La reposición de este elemento si es que estuviese fallando, ¿correcto? Es por eso que necesitamos que hayan aberturas grandes, que hayan espacios, accesos, todo el sistema de aislamiento. Ahora vamos a ver el tema de la subestructura. Eh, la subestructura comprende los elementos estructurales que se están alojando por debajo del sistema de aislamiento sísmico, como vimos en la gráfica inicial, ¿no? Aquí se van a ubicar los semisótanos, los sótanos e inclusive, ¿ya? En la subestructura, inclusive pisos completos, dice, ¿no? ¿Ya? También en la subestructura se diseña para soportar la fuerza sísmica sin que ésta se reduzca por un factor R. Es decir, para que durante un evento sísmico tenga el comportamiento elástico. Los muros de contención que rodean la subestructura también deben diseñarse considerando los posibles efectos de vibración, ya que sean generados por el sismo máximo que se espera. En el diseño de los pedestales, capiteles, allá, esto era pedestal. Aquí cuando dijimos, acá estos son pedestales y capiteles, ¿no? Aquí está, este es un, este es una especie de capitel ya de frente, lo han puesto, ¿no? El cimiento corrido. Después vamos a ver más ejemplos de eso, ¿no? Eh, los pedestales, capiteles, vigas de conexión y cimentación se tendrán en cuenta los efectos de los momentos de segundo orden originados por la deformación de los aisladores.
Ya. Ahora vamos a ver lo que es la superestructura. Ya, la superestructura está constituida por los elementos estructurales que se encuentran sobre el sistema de aislamiento sísmico. La superestructura debe ser diseñada con una fuerza sísmica reducida por un factor R, el cual está entre 1 y 2. Comúnmente es 1, en algunos casos es 2, ¿ya? Pero ya no van a ser lo que les mencioné hace rato, ¿no? Ya no va a ser 3, no va a ser 6, no va a ser 7 ni 8, ¿ya? Con ello se busca que la estructura se comporte en el rango elástico y con mínima o nula probabilidad de incursión en el rango inelástico, al entenderse que la fuerza sísmica se ha reducido por efectos de los aisladores. Típicamente, la superestructura se compone por sistemas de pórticos de concreto o de acero. Aquí mucho detalle con este aspecto porque nosotros vamos a diseñar un sistema porticado. Si vemos en la normativa de diseño sismorresistente convencional, o sea, en la E030, los sistemas estructurales, miren, quiero mostrarles aquí, eh, por aquí debe haber sistema. Por aquí debe estar el factor de, debe estar la tablita de por aquí, debe estar. A ver, voy a buscar mejor la normativa entera. No la tengo aquí, la tengo en la otra, en el otro curso creo. A ver, aquí está. Es 030. Siempre es bueno indicar ya, sistema, sistema. Acá está. Miren, en los sistemas estructurales que tenemos en la normativa de diseño sismorresistente de 030, yo les mencionaba que para pórticos de concreto armado, para pórticos es 8, dual es 7, muros estructurales es 6, albañilería es 3. Son los sistemas que más utilizamos en la normativa cuando hacemos edificios convencionales, edificios con base fija. Pero en la normativa con aislamiento, ya dijimos que vamos a utilizar el R1, ¿no? Que es el factor de reducción. ¿Ya? Entonces dice, típicamente la superestructura se compone por sistemas de pórticos de concreto o de acero. Entonces, cuando me dice que voy a utilizar un sistema de pórticos, ya no utilizaré R8, que es pórticos. Voy a utilizar R1, en algunos casos va a ser 2. Esto es lo que quiero que conozcan muy bien, ¿ya? Porque puede existir la confusión, ¿ya? Porque mi análisis va a estar basado siempre en R1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que en el sistema porticado ya no utilizaré 8, el factor de reducción? Quiere decir que ya no voy a reducir la fuerza del sismo, ¿no? Si bien es cierto, en la filosofía de diseño de la norma E030, la filosofía convencional, eh, el objetivo es procurar que el edificio no colapse, ¿no? Pero sin embargo, nosotros usamos un factor de reducción, o sea, en el cálculo y en el análisis reducimos el sismo para poder diseñar. En este caso ya no vamos a utilizar esa reducción, vamos a diseñarla tal cual, con toda la fuerza que el sismo viene, con toda la aceleración del suelo, con toda la magnitud, con todo lo que trae el sismo, ¿ya? Porque tiene que ser más real, ¿no? Entonces, no es usual que en este tipo de sistemas utilizar en el aislamiento sísmico, no es usual que empleáramos muros de corte de concreto ni arriostres de acero, dado que estos elementos pueden generar fuerzas de tracción o levantamiento en los aisladores, el cual vamos a explicar más adelante en este capítulo, en este punto. ¿Ya? Los criterios y metodología de diseño de concreto armado de acero para las superestructuras son idénticos a los que se usa para edificios de base fija.
Claro, los criterios, los procedimientos, la metodología es lo mismo. Simplemente que en el análisis, recalco, ya no vamos a reducir la fuerza sísmica a 8, sino será 1, por un múltiplo de 1 nada más. Ahora vamos a ver el tema de la esbeltez de los edificios. ¿Qué es la esbeltez? Ya, esbeltez de un edificio se expresa como la relación entre su altura y la dimensión de su lado más corto en la planta. Cuando la relación de esbeltez es menor que 3, que es lo recomendado, ¿ya? El aislamiento sísmico es más eficiente. Si la relación de esbeltez es mayor de 3 para un edificio aislado, existirá una tendencia que presente efectos de volteo durante un evento sísmico, los que va a generar fuerzas de tracción, levantamientos en los elementos estructurales, incluidos los aisladores, que podrían ocasionar fallas locales. Aquí tenemos una gráfica sobre la esbeltez de los edificios. Voy a hacer un poco de zoom para que quepa en toda la página, en toda la pantalla, y vamos a narrar un poco lo que estamos diciendo. Miren, esta es una vista en elevación, esta es una vista en planta. El lado corto y el lado largo de la edificación. En este caso, este es regular, ¿no? Mira, dice, hay que procurar que no sea tan esbelto, que sea menor que 3, que es lo recomendado. O sea, esta altura, h, entre A es una relación, cuando hablamos de una relación, porque acá incluso la definición hablaba de relación, cuando decimos que esta relación sea menor que 3, o sea, quiere decir que esta división sea menor o igual que a 3, es lo ideal, ¿no? Procurar que no sea esbelto. Ahora, podría darse el caso de que sea esbelto, cuando esta relación sea mayor que 3. Cuando esta relación sea mayor que 3, ¿qué va a ocurrir? Podría sufrir volteos durante un evento sísmico, ¿ya? Lo que va a generar tracción y va a generar que los sistemas de aislamiento se levanten, obviamente porque es muy alto, ¿no? A ver, saquemos la cuenta en H y acá. A mí me gusta hacer un poco de cálculos con la teoría. Ya porque acá las fórmulas las ameritan también, ¿no? Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5 pisos, digamos. Cada piso mide 3 metros, exagerando. Son 15 metros de H. Y el lado corto mide 4,50, lado corto. 15 entre 4, en 4,50, vamos a hacer un cálculo por acá. 15 metros de altura, ¿no? H mayúscula. Y el lado corto es A 4,50. Hacemos una relación, o sea, una división. 15 entre los 4,50, ¿cuánto es? 3,33333. Ahí está. Ese es el factor de esbeltez, la relación de esbeltez. Entonces, ¿es menor que 3? No, es mayor. Entonces, ahí estamos un poquito como que rozando lo permitido, ¿no? Lo ideal, lo recomendado. ¿Podría funcionar? Sí, pero comúnmente en los niveles superiores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No son tan altos como el primero, ¿no? El primero siempre es 3, comúnmente cuando queremos hacer para negocio, o si es una vivienda, queremos que la sala sea un poco más alta, más espaciosa, más iluminada. Y los siguientes niveles suelen reducirse un poco más, ¿no? Digamos, si este es 3, 260, 270, digamos, 270, ¿no? Pero llegando hasta la altura del edificio sería 15, ¿no? Totalmente. Entonces, lo ideal sería que ese lado corto sea, ¿cuánto? 5, para que cumpla esa relación, ¿no? O cumpla lo recomendado. Ahora, si la altura es demasiada, es una altura de 25, y mi lado corto sigue siendo 5, obviamente ahí sí estamos un poquito ya demasiado en exceso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es básicamente la relación de esbeltez. Con una simple división podemos corroborar si mi edificación está cumpliendo o no. Y eso lo vamos a hacer también cuando hagamos nuestro proyecto y ustedes hagan el suyo, porque yo les voy a encargar uno, porque el objetivo del curso es que ustedes lo aprendan, ¿ya? Entonces, vimos que con una simple división podemos corroborar
este aspecto. Luego tenemos, a ver, ¿qué más me faltó en el tema de la esbeltez? A ver, acá tenía un apunte, no, acá no lo he puesto entonces. Ya, esbeltez, no lo puse, se me fue. Ya, aquí algo más les voy a mencionar, ¿ya? Eh, ¿Para qué me serviría esa esbeltez, no? Ya dijimos que para que no ocurran los efectos de volteo, ni tracción, ni levantamiento de los elementos estructurales, ¿no? Otro también podría ser, no, va a ser para que controle las tracciones. Sí, podría ser, a ver, otro aspecto que podríamos, para la fuerza de tracción, ya, las fuerzas verticales y los levantamientos de labores, podríamos obtenerlos si hacemos un análisis tiempo-historia. Ahí podremos obtenerlo. Es probable también que en el diseño de edificios no esbeltos, ya porque lo ideal es que no sea esbelto, ¿no? ¿Ya? Es probable que ahí también se presenten tracciones o levantamientos, pero se podría resolver haciendo ajustes, ¿no? Así como hicimos el cálculo con estos valores, ahí como que estamos todavía al límite, ¿no? Ahí todavía estamos un poco todavía, ¿no? Se pueden hacer algunos ajustes y configuraciones antes, obviamente, para eso existe un análisis, un cálculo, un diseño, ¿ya? Luego tenemos el tema de edificios sin sótanos. Creo que aquí me he salteado una gráfica, a ver. Para los edificios sin sótanos, eh, hay que crear un acceso y tener un espacio suficiente para poder inspeccionar los aisladores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene sótanos, ¿no? Obviamente hay que hacernos en nuestra estructuración hay que hacerle un espacio, un acceso para poder ingresar, ¿ya? Para poder, obviamente, darle mantenimiento, etcétera. Aparte de las juntas sísmicas y todas las conexiones flexibles que se van a presentar en la edificación, ¿ya? En este espacio, o este espacio consiste en que un semisótano, ya que no va a haber sótano, ¿no? Tenga una altura mínima de 1,50 de acuerdo a la normativa E031. La normativa te indica un valor mínimo de 1,50, ya que no vas a tener sótano. Mira, si nos damos cuenta, a ver, aquí, ¿dónde está la diapositiva? Si vamos a lanzar un poquito, acá, eso debe ser un sótano, porque tiene más de la altura. Este mide, a ver, vamos a medirlo con esa misma altura, casi el doble hasta arriba, ¿no? Esto debe ser un sótano. Pero si mi edificación no tiene sótano, como estábamos mencionando aquí, eso debe estar acá. A ver, aquí, ¿no? Les decía que la normativa me pone una altura mínima de 1,50. Mínima. Yo le puedo poner 1,80 para que entre una persona más cómoda, ¿no? Acá está, ¿no? Este es 30. Eh, la altura mínima, a ver, vamos a buscarla. 1,50. Ahí está. Altura. A ver, está aquí en la normativa. Aquí está. En la parte de monitoreo, inspección y reemplazo, la norma me dice la altura mínima efectiva del nivel de piso terminado a fondo de la losa debe tener 1,50. 1,50. ¿Ya? Entonces, aquí, desde este capitel hasta aquí, tiene que haber una altura mínima de 1,50 m para inspeccionar. Mínima. Pero como la norma me dice mínimo, yo puedo ponerle 1,80 para que entre una persona cómodamente, ¿no? Una estatura promedio de una persona. ¿Ya? Entonces,
Desde esa parte, ¿no? Más o menos lo medimos hasta el nivel del piso terminado, más o menos, ¿no? O hasta el fondo de la losa del piso del capitel o del piso del aislador, ¿correcto? Esta altura debe ser lo suficientemente cómoda, como les decía yo, ¿no? Para que las personas tengan la comodidad para ingresar, trasladarse y puedan hacer una inspección, dependiendo de la evaluación que se va a hacer ahí, ¿no? Si tengo pensado, o sea, mejor dicho, tengo que proyectarme que siempre voy a hacer mantenimiento, entonces la persona no va a estar agachada para hacer un mantenimiento, ¿no? Incluso hasta para hacer un cambio, ¿no? Yo pienso que un 80 estaría adecuado. Nosotros vamos a utilizar el valor de un 80 cuando hagamos esa altura del semisótano, prácticamente vendría a ser, ¿no? Prácticamente vendría a ser como un semisótano. Nosotros vamos a utilizar una altura de más o menos desde aquí, acá, este dispositivo, ¿cuánto mide? Este dispositivo puede medir 40, 50, 60 de alto, exagerando. Entonces, no contamos esto, ¿no? Podemos medirlo desde acá arriba o desde aquí, 1,50, 1,80. 1,50 más esto, digamos, si 50, 2 metros, estaría más que suficiente 2 metros o 1,80 para poder operar aquí y hacerle el mantenimiento respectivo al dispositivo. ¿Ya? A ver, como les mencionaba, ¿no? Si usted decide en su proyecto aumentar la altura del semisótano eh, hasta un valor que le permita convertirlo en un espacio útil, ¿no? Entonces, en ese caso, es importante también hacer una verificación ahí. Es una verificación de paneo crítico de las columnas. Y es posible, ¿no? El incremento de las secciones en los pedestales, ¿ya? Si es que no se encuentran arriostrados lateralmente por vigas. Entonces, hay que tener una serie de consideraciones en la configuración antes de diseñar, ¿ya? Todos esos aspectos los vamos a ir mostrando mientras vamos haciendo el cálculo. A ver, no lo puedo, no lo puedo reducir. Ahora sí. Ya, acá tenemos unas características del semisótano, ¿ya? También, si usted piensa incrementar esa altura de 1,50, un poco más, como estábamos mencionando, también es una buena opción el semisótano, ¿ya? Dicho sea de paso, también podría ser utilizado como almacén, ¿no? Siempre y cuando lo que vamos a almacenar no sea inflamable o no represente riesgo para el funcionamiento de los aisladores ni para la transitabilidad de las personas que van a inspeccionar eso que es casi rutinario, ¿no? Entonces, más o menos estas características podríamos considerar para un semisótano. A ver, tenemos la altura mínima. Miren desde dónde considera. Lo considera desde acá por la casa La Loza hasta acá, ¿no? Que hay un terreno de un relleno sobre las cimentaciones. Esta altura la considera, ¿no? Nosotros habíamos dicho desde acá al tope, pero desde realidad es desde acá. Más o menos ahí podríamos considerar un 80. Yo pienso que un 80 estaría perfecto, ¿no? A ver, sí, yo pienso que sí. Luego tenemos otro aspecto. eh, Habíamos hablado de edificios sin sótanos, ahora vamos a hablar de edificios con sótano. Cuando el edificio tiene sótanos, el sistema de aislamiento sísmico se puede ubicar en el plano que divide el primer piso del primer sótano, como podemos ver en la imagen. Aquí está, miren. Vamos a ampliar un poquito esto. Quepa todo. Ahí está. ¿Ya? En este caso, en esta gráfica tenemos un sótano, dos sótanos, n sótanos, que pueden haber más, ¿no? O un semisótano al final, o viceversa, ¿no? Y dice que el sistema de aislamiento se puede ubicar aquí, en ese lugar acá, ¿no? En el primer piso del primer sótano. Acá sería. Acá es una opción para ubicarlo acá. Bueno, luego tengo mi nivel de piso terminado 0,0 y luego tengo mis demás niveles. A ver, aquí en Tacna hay una edificación que recién van a hacer uso, que es la sede del gobierno regional de Tacna, que tiene tiene
un semisótano, no, perdón, tiene un sótano, dos semisótanos, o sea, aquí como que hay 2 pisos y medio abajo, y arriba son 7. 7 hasta 7 y medio, creo, ¿ya? Es la nueva sede del gobierno regional que recién va a estar en uso, pero no es con aislamiento, es con base fija, ¿no? Pues, podríamos conseguirnos el diseño y lo podríamos modelar para que sea con ese sistema, pues sería interesante ver cómo reacciona, ¿no? Acá hay otros factores también que afectan, ¿no? Que entran al cálculo. La presión del suelo, ¿no? El tema de la capa freática, la humedad. Acá hay muchos factores con respecto al suelo. Esto ya se vuelve un poco más complejo en realidad, ¿no? A ver. Acá tenemos algunas características de la interfaz de aislamiento en edificios con sótanos. Ya eso es distinto a lo anterior, ¿no? Acá dice un muro de sótano, sótano 2, sótano 1, la viga sin losa, capitel aislador. Esta viga sin losa solamente son vigas que conectan los capiteles, que están amarrados los capiteles como si fuesen brazos. Acá vendría a ser la zona de inspección, o sea, en esta área, aquí, más o menos ahí, perdón, ahí sería donde yo pueda inspeccionar, ¿no? ¿Correcto? Ahí tenemos algunas características que podemos tener en cuenta para nuestros proyectos. Mm. En este caso, ya no se requeriría incorporar un semisótano, ¿ya? Debido a que la zona de inspección está en el primer sótano, ¿no? Esta zona que hemos marcado aquí, ¿ya? Eh, y- eh, ¿No? También podría ser que este sótano dispone de vacíos en el techo, aquí, estos son vacíos en el techo, ¿ya? Acá dice viga sin losa, pero acá hay una zona de inspección. Mm, Habría que ver en el otro sentido del dibujo por dónde yo me voy a transitar para hacer la inspección, ¿no? ¿Ya? Usualmente no es necesario considerar una losa que conecte las vigas por debajo de los aisladores. No es necesario, dice. ¿Ya? Los pedestales bajo los aisladores se van a unir con vigas diseñadas por solicitaciones sísmicas, ¿no? Estas vigas de acá que se conectan. Esta columna en realidad es un pedestal, ¿no? Habría que ver que en el otro sentido del dibujo, ¿no? A ver, hay que conseguir más información ahí. Ahora vemos el tema de detalle de corte de escalera a nivel de interfaz de aislamiento. Acá hay un detalle muy interesante, me parece muy bueno, ya cuando los edificios tienen escaleras que cruzan el nivel o los niveles del sistema de aislamiento sísmico para conectar los sótanos con los pisos superiores, ¿ya? Se puede aplicar eh, varias soluciones. Una de ellas sería interrumpir el recorrido de la escalera, como sale aquí, ¿ya? Interrumpir ese recorrido, ¿ya? A la altura del nivel de aislamiento, como está acá. Vamos con otro plumón, acá. Mire, aquí está. A ese nivel lo interrumpimos. ¿Y qué hacemos con eso? Ahí vamos a evitar que sea una restricción para la deformación horizontal de los aisladores. O sea, esto me va a permitir que mi aislador se deslice. Obviamente todo este cuerpo, voy a pintar en azul, que sigue siendo escalera, ¿no? Lo puedo diseñar, o lo puedo ejecutar como si fuese un voladizo que va junto con el capitel. Ese se va a mover para acá, ese va a mover para allá, sin que quiebre este pedazo, porque aquí va a estar cortado, ¿no? Ahí va a estar cortado, ¿no? Hay un corte aquí.
Tenía una gráfica que no la puse, pero luego la voy a conseguir. Y ya. Sería interesante, ¿no? Ver eso de acá. Básicamente, si voy a hacer esto, no tendría que modelar la escalera en el programa, en el ETAPS. Porque si yo la voy a modelar, no voy a poder hacer este corte, ¿no? Si yo voy a modelar, voy a hacer un modelo entero de la escalera. Entonces ahí va a generar una pequeña torsión ahí, ¿ya? Entonces, si este cuerpo de acá se mueve para acá, esto se viene con esto, ¿no? Y si va para otro lado, también se mueve para otro lado. Va a ser libre acá. Este corte me va a salvar mucho, de mucho en realidad. Otra solución podría ser aislar la escalera incorporando aisladores en los sótanos, de manera que se formen dos niveles de aislamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos escaleras y ascensores que cuelgan de la superestructura, que cuelgan aquí, están colgando nada más. Es como que acá tengo mi escalera colgando, justo acá se produce el nivel de aislamiento, y acá justo hay la otra grada, ¿no? Es como que voy a dar un salto aquí, ¿no? Pero obviamente va a coincidir con el sistema ahí, ¿no? Es lo que está pasando aquí, ¿no? Es otra solución. Acá tenemos, a ver, creo que hay otra. Bueno, este es un diagrama de fuerzas de elementos suspendidos en la superestructura. Son los diagramas de fuerzas que se producen cuando esos elementos se van a estar colgando de la superestructura, ¿no? Básicamente estamos hablando de la escalera. Luego tenemos escaleras y ascensores aislados en el edificio con sótano. Escaleras y ascensores aislados en edificio con sótano, ya. Mire, eh, aquí podríamos aislar el ascensor en los sótanos. Si el ascensor llega al último sótano, es necesario considerar un semisótano bajo los aisladores. En los proyectos donde las escaleras junto a los ascensores y estos bajan hasta el último sótano, se incorpora un semisótano, ¿ya? Un semisótano, para tener un nivel más de aislamiento sísmico y aislarlos en conjunto, ¿ya? Si en un proyecto existiese más de un ascensor o elementos que son continuos en su recorrido hasta el último sótano, lo que se recomienda es que estos sean ubicados en un solo ambiente para que puedan ser aislados de forma integral y evitar que se representen grandes distorsiones de entrepiso. Entonces, si, lo, si estoy pensando, bueno, va a tener también mucho que ver la magnitud del proyecto, ¿no? Cuán grande es la edificación, ¿no? Hay muchos factores que pueden intervenir ahí, ¿no? Pero aquí básicamente estamos aislándolos todos en un solo ambiente los ascensores, ¿no? Para que tengan un solo recorrido, ¿no? Si hay en otra parte de la edificación, será en esta misma dirección, ¿no? Aquí también vemos el diagrama de fuerzas en elementos de escaleras y ascensores aislados. Se comporta de otra forma. Acá está la fuerza cortante, aquí se produce un momento, aquí se produce una fuerza I1, una fuerza I2, ¿no? Estos círculos que vemos son las masas de cada nivel, ¿no? Aquí está el aislador, dTm es el desplazamiento total máximo del aislador, V es la fuerza cortante, M son los momentos, no, M son las masas y estas flechas son los momentos. Estas son las fuerzas laterales que se producen.
y aquí la fuerza cortante también de la edificación. En cambio, el anterior es distinto, ¿no? Porque estos están colgando, ¿no? Este es el aislador, la fuerza cortante, muy similar, ¿no? Pero ese está suspendido, se dan cuenta. En cambio, el otro, acá está el aislador, ¿no? Está desde abajo, viene. Ahora vamos a ver el tema de las manzanas aisladas. Esta es una vista en planta de una manzana aislada. Como podemos ver en la gráfica, es posible que podamos agrupar varios edificios sobre un mismo sistema de aislamiento, ¿ya? Lo que le llamamos manzanas aisladas. Para esto, cada edificio debe estar separado por juntas sísmicas, como apreciamos aquí. Lo voy a pintar de un color: junta sísmica, junta, junta, junta. ¿Ya? ¿Ya? Esto se va a calcular según la altura de cada bloque, ¿ya? Su distorsión máxima de entrepiso tiene que ser más o menos entre 10 y 15 centímetros por bloque, de hasta 5 niveles. Ya, mucho tiene que ver la altura. También es un parámetro que nos restringe un poco la norma. Y asimismo, en el perímetro de la manzana aislada debe estar la junta del sistema de aislamiento, que es este de aquí, ¿ya? Que podría ser entre 30, 40 o 60 centímetros, dependiendo del peligro sísmico, dependiendo del suelo y de las características del proyecto, principalmente de las características del aislador. El aislador tiene una propiedad de diseño, eh, el cual lo vamos a utilizar para el cálculo. Esta propiedad es el desplazamiento de diseño. Comúnmente podríamos utilizar un desplazamiento de diseño de 40 centímetros o 60 centímetros exagerando. Si bien es cierto, los dispositivos de aislamiento se ensayan hasta 1,20 m, pero para ya el diseño en sí utilizamos 40-60. Este valor, ¿cómo lo obtenemos? No es que yo digo, voy a hacer un edificio con un aislador que se desplace 60 centímetros. No, esto proviene de un cálculo. Entonces, cuando calculemos los parámetros preliminares, ahí nos va a dar ese valor. Este edificio se puede desplazar máximo entre 35 y 45 centímetros. Entonces, nosotros elegimos un aislador, eh, eh, podríamos decirle un aislador típico o un aislador tipo, como prototipo para utilizarlo en el diseño de la edificación, ¿ya? Ahora, si la estructura es irregular en planta o en altura, esta manzana aislada hace posible que se pueda dividir en bloques regulares o sobre el sistema de aislamiento, ¿ya? De modo que se puede evitar juntas grandes. Si nos damos cuenta, esta junta sísmica es típica, ¿no? Eh, y esas juntas de aislamiento es más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que darle ese espacio para que se desplace el aislador, ¿no? Ya dijimos que el aislador se va a ir de lado en lado, entonces tiene que tener ese espacio para que pueda desplazarse, ¿correcto? Acá tenemos otra gráfica sobre las manzanas aisladas. Es una vista en elevación de la manzana. Miren, ahí están los dispositivos, los aisladores, cómo se desplazan de un lado para otro. Nivel de sistema de aislamiento, la junta sísmica de aislamiento, ¿no? Pues yo tengo que darle un espacio. Por ejemplo, acá también tengo que tener en cuenta mis vecinos, ¿no? Tiene que haber un espacio aquí, para que este dispositivo, acá tiene que haber por lo menos, yo lo puedo considerar 1,20 m, 1 metro, aquí también 1,20 m, 1 metro, una para el acceso, ¿no? Y acá tiene que haber ese espacio suficiente para que este se desplace sus 60, o perdón, 30, 40 o 60 centímetros según su desplazamiento de diseño, ¿no? Tengo que considerar estos valores aquí.
Como verán en la imagen, miren, este es un edificio, acá hay una junta, otro edificio, su junta, el edificio y su junta. Entonces, muchas veces en las construcciones convencionales, típicas que hacemos, no consideramos esas juntas, ¿no? Es por eso que cuando un edificio falla, falla en el costado, ¿no? Porque se lo está trayendo consigo mismo, ¿no? Entonces, la junta es muy importante considerar, e inclusive está dentro de los cálculos saber cuánta distancia debemos dejarle eh, a esta junta, ¿ya? Esta es la junta sísmica típica, ¿ya? Acá tenemos también un diagrama, que es el diagrama de la distribución de fuerzas sísmicas de los edificios de la manzana aislada, que hemos presentado hace un momento en la imagen. Miren, vamos a hacer un pequeño zoom. Acá tenemos el edificio 1, la masa 1, masa 2, masa 3, las fuerzas laterales, el edificio 4, ¿no? Tiene que haber una armonía entre cada uno de los edificios. Porque si no, si uno digamos, un edificio tiene fallas, va a vibrar más que el otro, lo va a hacer vibrar al otro, ¿no? Digamos que, por ejemplo, acá en la imagen anterior, el edificio 2 está muy bien construido, está perfecto, pero este edificio está presentando fallas y ante un sismo vibra más. Si no respetamos la junta, lo va a hacer vibrar a este y a este, ¿no? Es por eso que les decía, se lo trae consigo mismo en el movimiento sísmico. Entonces, acá tenemos que considerar netamente este aspecto. Es un aspecto obligatorio, pienso yo. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un comparativo. mm, un comparativo de uno o dos aisladores debajo de dos columnas. Ya, esto es común que las columnas, al ser perimetrales, tengan poca carga muerta y requieran un solo aislador para soportar todas las cargas máximas, ¿ya? Pero también es necesario verificar que la carga muerta sea capaz de controlar las fuerzas de tracción y posibles levantamientos de los aisladores. Al usar solamente un aislador bajo cierta cantidad de columnas, debemos diseñar los capiteles y las vigas para soportar todos los momentos flectores y considerar las excentricidades de las cargas, ¿ya? De tal manera que debemos hacer coincidir el centro de las cargas con el eje central del aislador, como podemos ver acá. Perdón, quiero hacerle zoom. Eh, a ver, ahora sí, así, de esa forma. Y lo vamos a apreciar un poco mejor. Aquí estamos procurando que se alinee, ¿no? O que coincida, ¿ya? El centro de la carga con el eje central del aislador, ¿no? Para que pueda soportar los momentos flectores originados por las excentricidades. Acá de igual manera, ¿no? Luego tenemos el tema de los sótanos aislados, ¿sí? Y ya con eso nos vamos a desplayar un poco más. Esto lo vamos a dejar ya para la siguiente sesión, que ya vamos a combinar la parte, a ver, la parte 4 vamos a ver el tema de, ah, nos falta todavía ver algunos aspectos, la parte normativa, ya. Estas dos clases van a ser básicamente, se podría decir, teóricas, ¿ya? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí.
Y en la siguiente sesión combinamos la parte teórica. Ya en la siguiente sesión, en la clase 2, ya empezamos con los cálculos preliminares. Primero, con la recopilación de toda la información que necesitamos para el análisis, para el diseño, y para el análisis, para el cálculo y para el diseño. ¿Correcto? Entonces, eh, agradecer su asistencia y su participación el día de hoy. Voy a crear un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp para compartirles el link donde voy a subir la información. Igual los videos también están siendo grabados y compartirles todo el material relacionado al curso. Entonces, agradecer su asistencia, su participación y nos reencontramos en la sesión del día de mañana. Tal vez hay alguna consulta. Sí, adelante. Ya, justo eso es tema de la siguiente clase, pero les puedo ir adelantando que las normas que vamos a emplear son a ver, aquí les voy a mostrar, miren, en la norma de 030, básicamente es eh, la norma de 031. Vamos a utilizar obviamente la 30 porque vamos a empezar con un edificio de base fija. La norma de 030, diseño sismo resistente, es norma peruana. La norma es 031, sistema de aislamiento sísmico, norma peruana. Vamos a utilizar el AC 716, que es la actual. Obviamente hay algunos detalles que salen en la 10, pero la 16 es la actualizada, que es la americana. Y luego vamos a utilizar la normativa, hay una guía, ahí está, es la GSID de la ASTO, que más que todo son especificaciones de los dispositivos en sí. Ya, las normativas basadas para el aislamiento son la AC716 y la normativa E031, pero vamos a utilizar la E030 y la 030 obviamente demanda utilizar el tema de cargas, todo eso, ¿no? Para mí vamos a utilizar algunas otras normas adicionales como son las FEMAS, que más que normas son provisiones, ejemplos, casos prácticos del diseño sismorresistente, ¿ya? De repente, obviamente también el tema de la norma de 060 para el diseño de las estructuras, y ya, si vamos a utilizar la de 060 para estructuras, también vamos a utilizar la ASI 318, ¿no? Porque también habla de estructuras. Y también, ¿por qué no? El tema de la norma de cargas, la peruana es la E020, pero la americana es la AC6722, ¿ya? Para edificaciones. Pero básicamente, si hay algo que necesitemos adicional, siempre podemos ver una norma más allá, ¿no? Siempre hay una información adicional. Aparte hay documentaciones, libros, artículos científicos, también pueden ser tesis, ¿no? Siempre hay una información adicional en cada uno de estos documentos que les he mencionado. Ya, todas esas normativas vamos a utilizar. Todo el material se va a compartir, incluso si queremos ver aspectos del suelo, podemos utilizar la norma de cimentaciones, ¿no? Etcétera. ¿Correcto? Todo eso yo les voy a proporcionar. Eso es justamente ya parte del capítulo 4, el punto 4 de la normativa. ¿Ya? Eso es justo para la clase siguiente. ¿Correcto? Entonces nos vamos a quedar aquí en sótanos aislados. ¿Ya? Entonces nos reencontramos en la siguiente sesión. Gracias.